El viento rugía con una furia que parecía querer arrancar la piel del mundo. Las montañas se estremecían como si algo vivo respirara dentro de ellas. La nieve caía en torbellinos que golpeaban la cara de Martín Álvarez con la precisión de 1000 agujas. Cada paso era una batalla, cada respiro una decisión entre el dolor y la rendición. El termómetro de su reloj marcaba 21 grados bajo cero. Las manos ya no le pertenecían, eran 2 bloques de hielo colgando de un cuerpo exhausto. Había perdido la cuenta de los días. Luego supo que eran 11 jornadas en las que el tiempo dejó de existir. No había amaneceres ni noches, solo la blancura infinita de la cordillera de los Andes, extendida como una tumba silenciosa. Su ropa estaba empapada, el abrigo rígido, la mochila reducida a un peso muerto sobre los hombros. El hambre lo había convertido en un espectro. Había dejado de pensar en comida y en agua. Solo pensaba en avanzar. El último sorbo de agua lo había tomado hacía 2 días. Después vino la desesperación y con ella la locura. Encontró un bidón abandonado, medio cubierto por la nieve, y dentro un líquido que olía a muerte. Gasolina. Se quedó mirándolo largo rato, con los labios agrietados y la garganta seca. Nadie en su sano juicio haría lo que hizo él. Abrió la tapa, respiró hondo y bebió. El fuego bajó por su garganta como una cuchilla encendida. Tosió, cayó de rodillas, pero siguió bebiendo un poco más. El calor falso que subió por su pecho le devolvió una fracción de vida. El cuerpo engañado creyó que vivía, y el alma, que todavía valía la pena seguir caminando. A su alrededor solo quedaba silencio. El viento se había detenido, y en ese instante Martín pensó que tal vez estaba muerto. Miró hacia el horizonte y no vio nada. Blanco, solo blanco. Entonces algo cambió. Un destello naranja, diminuto, casi un espejismo. Una luz. Parpadeó, incrédulo. Una cabaña. Una estructura que emergía entre la ventisca, con una ventana encendida. Dio un paso, luego otro, tropezando, cayendo, levantándose. Aquella luz se convirtió en su norte, en su última promesa. Si lograba llegar, viviría. Si no, moriría intentando. 11 días antes, la historia había comenzado de forma muy distinta. El cielo era de un azul limpio, el aire fresco, la nieve reflejaba el sol como un espejo perfecto. Martín Álvarez sonreía dentro de su vieja camioneta, subiendo las curvas de la ruta hacia el paso del Portillo. En el asiento del acompañante descansaban su cámara, un dron, mapas y un termo con café. Su objetivo era simple: capturar con su lente el amanecer más puro del invierno andino. No buscaba fama ni dinero, buscaba silencio. Durante años había trabajado como fotógrafo de eventos, bodas, campañas. Había ganado premios, pero había perdido algo más importante: el asombro. Necesitaba recordar por qué había empezado. La montaña era su respuesta. Desde niño había sentido respeto y miedo por ella. Su padre lo llevaba a acampar y le repetía siempre la misma frase: «Aquí no manda el hombre, hijo, aquí manda ella». Aquella advertencia era casi una oración. El primer día del viaje fue perfecto. El motor de la camioneta ronroneaba tranquilo. La radio sonaba con una vieja canción de Soda Stereo y la carretera se extendía como una cinta gris entre los picos blancos. Al llegar a la zona de acampe, montó su tienda junto a un arroyo congelado. La temperatura era baja, pero soportable. El aire olía a pureza. Fotografió huellas de guanacos, grabó el reflejo del sol en el hielo. En su libreta escribió: «Silencio absoluto. Cada respiración parece un pecado en este lugar». Los días siguientes, el clima siguió siendo generoso. Cielos despejados, noches estrelladas, un sol que caía a plomo durante las horas centrales. En el quinto amanecer, sin embargo, algo cambió.
Una línea oscura se formó en el horizonte. Martín la observó desde la tienda y sintió que la temperatura descendía. El viento cambió de dirección y se volvió cortante. En cuestión de minutos, la calma se transformó en caos. Las nubes se cerraron sobre la montaña con un rugido sordo. La tormenta llegó sin aviso. El golpe del viento hizo vibrar la lona de la tienda como un tambor. Afuera, la nieve comenzó a caer con furia. Intentó asegurar las estacas, pero una ráfaga lo lanzó al suelo. En segundos, el mundo se volvió blanco. Se arrastró de vuelta al interior, temblando. La linterna iluminaba un espacio que se encogía con cada ráfaga. Las horas pasaban y el sonido del viento no cesaba. La montaña rugía. Por la madrugada, el peso de la nieve hundió un costado de la tienda. Martín empujó con los brazos hasta liberar la salida. El aire que entró era un cuchillo. La visibilidad era nula. Su brújula giraba sin sentido. El GPS no encendía. Intentó elevar el dron para orientarse, pero la batería murió al instante. La sensación de estar atrapado lo golpeó con fuerza. Gritó el nombre de su padre, el de su hermana, el de Dios, pero nadie respondió. La tormenta no cedió durante todo el día. En la noche, el frío se volvió insoportable. La tienda colapsó. Tuvo que refugiarse entre unas piedras. No durmió. Al amanecer, la montaña estaba irreconocible. El paisaje había desaparecido. No había huellas ni referencias. Todo era un océano blanco. Decidió moverse. Si seguía en ese lugar, moriría. Tomó lo esencial: su cámara, un poco de comida, una botella de agua y el abrigo. Caminó cuesta abajo, confiando en que encontraría un refugio de pastores o alguna marca de ruta. El sol apenas asomaba. Cada paso hundía las botas hasta los tobillos. El viento lo empujaba hacia atrás. Las horas pasaban. El cuerpo dolía. La mente se nublaba. A ratos hablaba solo, repitiendo los nombres de su familia para no volverse loco. Lucía, mamá, papá. Su voz era devorada por la montaña. En una caída, la cámara se golpeó contra una roca y se rompió. No la recogió. Siguió caminando. Esa noche, el cielo se iluminó con relámpagos lejanos. La tormenta se reactivó. Martín se cubrió con la mochila y esperó el amanecer. El frío era tan profundo que sentía que sus pensamientos se congelaban. Cerró los ojos, convencido de que no despertaría. Pero despertó. Al tercer día, la desesperación comenzó a crecer. La comida se terminó. El agua también. Los labios se partieron. La piel del rostro se agrietó. Grabó un mensaje en video. Su voz temblaba, pero hablaba con claridad. Si alguien encuentra esto, me llamo Martín Álvarez. Estoy en la zona del Portillo. Vine solo. Si logro salir, juro que nunca más subiré sin compañía. Dejó la cámara en el suelo. La luz roja del grabador titiló unos segundos y se apagó. Y antes de continuar con esta historia, tú que estás viendo este video, deja en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Porque esta historia no solo es la de Martín Álvarez, es la historia de cualquiera que alguna vez haya enfrentado el miedo absoluto, ese momento donde la vida se reduce a un solo pensamiento: seguir respirando un segundo más. El viento se lo tragó todo. La montaña guardó silencio. Y así comenzó la odisea que lo mantendría 11 días entre el hielo, el hambre y la desesperación. El cuarto día amaneció con un silencio que dolía en los oídos. Después del rugido constante de la tormenta, la calma era tan absoluta que parecía un vacío. Martín abrió los ojos dentro de su improvisado refugio entre las piedras. La tela de la tienda colapsada lo cubría parcialmente. El aire que respiraba era helado, tan seco que le quemaba los pulmones. Movió los dedos de las manos. Apenas respondió uno. Las articulaciones estaban rígidas, la piel cuarteada. El frío había penetrado hasta los huesos. Empujó con esfuerzo la lona y asomó la cabeza al exterior. La luz del amanecer
lo cegó. Todo era blanco, infinito, sin horizonte. No había rastros de camino, ni de huellas, ni de vida. La nieve lo cubría todo. Por un instante sintió una mezcla de asombro y terror. Era hermoso, sí, pero también era una sentencia. Si no encontraba una referencia, si no sabía hacia dónde estaba el valle, moriría allí. Apretó la mandíbula. No podía quedarse. Guardó lo poco que quedaba en la mochila. Un trozo de pan duro, medio chocolate aplastado, la linterna, una botella vacía y su cámara rota que cargaba más por costumbre que por utilidad. Amarró las correas, se calzó los guantes húmedos y comenzó a caminar cuesta abajo. El aire era espeso, pesado. Cada paso era una batalla. Las piernas se hundían en la nieve hasta las rodillas. La pendiente lo hacía resbalar una y otra vez. En más de una ocasión cayó de bruces y el frío de la nieve le cortó la respiración. Se levantaba con torpeza, jadeando, temblando. El cuerpo ya no obedecía, pero la mente lo empujaba. Una voz en su cabeza, parecida a la de su padre, le decía: «Mientras te muevas, la montaña no te gana». Al mediodía el cielo comenzó a cerrarse otra vez. Las nubes descendieron desde las cumbres como si quisieran aplastarlo. El viento volvió a soplar, primero como un suspiro, luego como un aullido. Martín siguió caminando. No podía detenerse. Si se detenía, el cuerpo se rendiría. Pensó en Lucía, su hermana, en cómo ella odiaba el frío, en cómo le advertía siempre que no hiciera locuras. La imaginó sonriendo, sirviéndole un café caliente. Esa imagen lo mantuvo en pie por unas horas, pero el cuerpo tiene límites. A media tarde, la fatiga lo venció. Se desplomó sobre la nieve, jadeando. Se quitó la mochila y se dejó caer de espaldas. El cielo era un velo gris. No podía sentir las manos ni los pies. Cerró los ojos, escuchando el sonido sordo del viento sobre su respiración. Tal vez era mejor dormir, ir y dejar que el frío lo envolviera. Pero algo en su interior se resistía. No era instinto de supervivencia, era rabia. Rabia contra sí mismo por haber subido solo, por no haber escuchado, por no haber avisado mejor dónde estaría. Se incorporó con esfuerzo, golpeando la nieve con los puños. «¡No voy a morir aquí!», gritó. La voz rebotó débil entre las montañas. Se puso de pie tambaleante y siguió caminando. El quinto día amaneció con una tormenta ligera. La visibilidad era de apenas unos metros. Había dejado de nevar, pero el viento levantaba pequeñas nubes de polvo blanco. Martín avanzaba encorvado, cubriéndose el rostro con la bufanda congelada. Sentía que el tiempo se distorsionaba. Caminaba horas sin saber si eran minutos. El hambre se convirtió en dolor físico. La cabeza le dolía, el estómago se retorcía. Masticó un pedazo del pan endurecido, apenas una migaja, y lo tragó con dificultad. Luego chupó la nieve de sus guantes para engañar la sed. El agua helada le adormeció la lengua, pero no calmó nada. A media mañana, algo sobresalía de la nieve. Se acercó con lentitud. Era una estructura metálica, oxidada, deformada por el tiempo. Una vieja máquina, quizá parte de algún puesto de mantenimiento abandonado. Al lado, casi cubierto por la nieve, un bidón amarillento. Lo levantó. Pesaba poco. En la etiqueta, casi ilegible, alcanzó a distinguir una palabra: gasolina. El olor que emanaba era fuerte, nauseabundo. Lo soltó, pero luego lo recogió otra vez. Quedó mirándolo como si tuviera vida. Era una locura pensarlo, pero algo dentro de él sabía que aquel bidón podía ser útil. No sabía cómo, ni por qué. Lo metió en la mochila y siguió caminando. A la tarde el viento se detuvo. El silencio que quedó fue inquietante. Se sentó detrás de una roca y sacó la linterna. La encendió apuntando hacia el cielo gris. La luz parecía insignificante en medio de la nada. Apagó el aparato y suspiró. El cansancio era tan profundo que le costaba mantenerse despierto. Recordó su casa en Mendoza.
El sonido del tráfico, los cafés con amigos, la risa de su hermana. Todo eso le pareció tan distante como otro mundo. La montaña se había tragado su pasado. Solo existía ese modo, ese paso, ese aliento. Cuando la noche cayó, se envolvió con la lona de la tienda y trató de dormir, pero el sueño no venía. Escuchó ruidos. Primero un crujido, luego algo que parecía una voz. Abrió los ojos. No había nadie, solo el viento colándose entre las piedras. Aún así, juró haber escuchado su nombre. ¡Martín! El sexto día amaneció gris. La nieve se endureció durante la noche y ahora era como caminar sobre cristal quebradizo. Martín se levantó con dificultad. Los dedos de los pies estaban insensibles, negros en las puntas. Sabía lo que eso significaba. No quiso mirarlos por mucho tiempo. Ajustó las botas y siguió. El paisaje se volvió monótono. Nada cambiaba. Todo era igual. En un punto, creyó estar caminando en círculos. Las sombras del amanecer y del atardecer eran idénticas. El reloj se había congelado, marcando la misma hora desde hacía días. Cerca del mediodía, el hambre se convirtió en delirio. Veía luces donde no las había, sombras moviéndose en la nieve. Su mente empezó a fabricar compañía. A veces creía que alguien lo seguía, otras veces escuchaba la voz de su padre. No te detengas, hijo, mueve las piernas. La montaña siempre prueba primero tu espíritu. Pero el cuerpo estaba en rebelión. Las piernas ya no respondían. Se dejó caer otra vez exhausto, sacó la mochila y la abrió. El bidón de gasolina estaba allí, brillante bajo la luz blanca. Lo observó largo rato. Sabía lo que era, sabía lo que haría. Desenroscó la tapa. El olor lo golpeó como un puñetazo. El cerebro protestó. La garganta se contrajo, pero la desesperación fue más fuerte que la razón. Levantó el bidón, acercó los labios y bebió. El líquido lo quemó desde la lengua hasta el estómago. Tosió, escupió, gritó. Se dobló sobre sí mismo. Lágrimas y bilis se mezclaron en la nieve, pero luego vino el calor. Un calor mentiroso, químico, peligroso, que le devolvió movimiento a los músculos. Era como si el cuerpo se negara a morir. Se limpió la boca, jadeando. La garganta le ardía, pero estaba vivo. Se puso en pie, tambaleante, con una furia renovada. El aire helado lo golpeó de nuevo, pero esta vez no sintió nada. Empezó a caminar sin rumbo, casi corriendo, con el corazón desbocado. En algún punto de la tarde, el cielo se abrió y un rayo de sol atravesó las nubes. Martín levantó la vista y se quedó inmóvil. Por primera vez en días vio color, un azul pálido, lejano, irreal. Las lágrimas se le congelaron en las mejillas. La noche lo alcanzó de pie, mirando el horizonte. El viento se calmó. Las estrellas aparecieron, tímidas, sobre el vacío. Martín sonrió, débil, casi feliz. Si tengo que morir, que sea bajo este cielo, pensó. Se recostó sobre la nieve, cerró los ojos y dejó que el sueño lo envolviera. No sabía que aún no era su final. El séptimo día comenzó sin amanecer. El cielo era una mancha uniforme de gris, y la montaña parecía haber decidido borrar la línea entre el día y la noche. Martín despertó dentro de su improvisado refugio, si es que podía llamarlo así, un hueco entre dos rocas cubierto por una lona helada. Su cuerpo dolía, como si lo hubieran golpeado durante horas. Los dedos de las manos estaban entumecidos, la piel agrietada, los labios rotos. Incorporó con esfuerzo. Cada movimiento era una negociación con el dolor. Llevaba 6 días sin comer nada sólido. El estómago se había convertido en una herida vacía, pero lo más peligroso era su mente. Sentía que empezaba a desprenderse de la realidad. Veía sombras que se movían a los costados. Escuchaba voces que lo llamaban desde el viento. A veces era la voz de su hermana Lucía. Otras, la de su padre. No te detengas, hijo. Durante horas caminó sin rumbo. La nieve había endurecido la superficie y ahora sus pasos resonaban con un crujido seco.
Cada vez que levantaba la vista, el paisaje parecía idéntico. Rocas blancas, lomas suaves, silencio. En un momento creyó reconocer una formación de piedra que había visto antes. Un pensamiento aterrador le cruzó la mente. Tal vez estaba caminando en círculos. El sol, invisible detrás de las nubes, comenzaba a descender. La luz se volvía más azul, más fría. Martín se detuvo. Su respiración formaba nubes pequeñas frente a su cara. El corazón le latía con fuerza. Intentó orientarse, pero ya no confiaba en su brújula ni en su memoria. Dio un paso hacia adelante y el suelo cedió. Cayó rodando por una pendiente corta y se detuvo contra una roca. El golpe le arrancó un gemido. Se quedó allí tendido, mirando el cielo. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas se congelaron antes de salir de sus ojos. «No puedo más», murmuró. Por un instante pensó seriamente en dejarse morir, cerrar los ojos y desaparecer, pero justo cuando el pensamiento se formó, algo dentro de él se reveló. Una chispa, una pequeña rabia. Se obligó a ponerse de pie. En ese momento, el viento cambió de dirección. Soplando desde el sur, arrastraba un sonido diferente, un eco que no pertenecía al aire. Martín levantó la cabeza. A lo lejos, muy lejos, creyó oír un golpeteo metálico. No podía ser. Tal vez un derrumbe, tal vez su imaginación. Pero decidió seguir ese sonido. Caminó en esa dirección durante horas, cada vez más lento, cada vez más débil. Cuando la noche cayó, una nueva tormenta se levantó desde el fondo del valle. Era distinta. No rugía con la furia de las anteriores, era más densa, más silenciosa, como una cortina de polvo blanco que engullía todo. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Martín avanzaba casi a ciegas, guiado por el instinto, o tal vez por la locura. En un momento algo oscuro apareció frente a él. Una forma rectangular. Se detuvo, parpadeó. Creyó que su mente le jugaba una broma. Pero la forma no desapareció. Acercó. Cada paso era un esfuerzo titánico. La nieve le llegaba a la cintura. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, lo vio con claridad. Una cabaña, pequeña, vieja, con las paredes cubiertas de hielo y el techo parcialmente derrumbado. Una de las ventanas estaba rota, pero detrás del vidrio algo brillaba. Una luz tenue, anaranjada, que parpadeaba débilmente. Martín no lo podía creer. Se frotó los ojos, pero seguía allí. Corrió los últimos metros, tropezando, cayendo, levantándose una y otra vez. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. «Hola, ¿hay alguien?» Nadie respondió. Golpeó de nuevo. «Nada». Empujó con el hombro y la madera cedió con un gemido largo. Entró tambaleante. El interior estaba oscuro, húmedo, y el olor a madera vieja lo envolvió. Había una mesa rota, una silla caída, una estufa oxidada. El resplandor anaranjado que había visto era solo el reflejo del sol poniente colándose por una grieta en el techo. No había fuego. No había nadie. Martín cayó de rodillas. Su respiración era un jadeo ronco. Rió, una risa que se convirtió en llanto. Había llegado a un refugio, pero estaba solo, sin comida, sin agua, sin calor. Aún así, algo en esa cabaña le devolvió esperanza. Al menos tenía un techo sobre la cabeza. Pasó la noche dentro, envuelto en la lona. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el silencio era pesado, casi sagrado. En un momento, creyó oír pasos en el techo. Se incorporó, tomó un pedazo de madera como arma y esperó. Pero no había nadie, solo el crujido de la estructura bajo el viento. En algún punto entre la vigilia y el sueño, soñó con su padre. Estaban acampando en una montaña. El fuego ardía frente a ellos, y el hombre le decía: «No luches contra la montaña. Aprende a escucharla». Cuando despertó, la cabaña estaba quieta. Afuera, un amanecer pálido teñía la nieve de gris y plata. El octavo día, la tormenta había desaparecido. Martín salió tambaleante.
El cielo estaba despejado por primera vez en mucho tiempo. La luz del sol le lastimó los ojos. Se quedó inmóvil mirando el horizonte. Era un paisaje inmenso, desolado, pero por primera vez sintió que había belleza en él. Se arrodilló en la nieve y comenzó a cavar con las manos. Encontró trozos de madera, una lata oxidada, un frasco vacío. Los llevó al interior de la cabaña. Usando el encendedor de emergencia que guardaba en el bolsillo, intentó encender fuego. Las manos temblaban tanto que se le cayó el chispero varias veces. Finalmente, una pequeña llama prendió. Era débil, azulada, pero suficiente para derretir un poco de nieve dentro del frasco. Bebió lentamente. Cada gota sabía a metal y humo, pero lloró mientras bebía. Era la primera vez en días que sentía algo parecido a alivio. Pasó las horas observando la llama, hablando con ella como si fuera una persona. Le contaba cosas que ya no tenían sentido. Recordaba nombres, lugares, frases sueltas. Lucía, prometo que volveré. A veces se reía solo. Otras, se quedaba mirando el fuego hasta que las lágrimas se evaporaban antes de caer. Afuera, la montaña permanecía inmóvil. Nadie vendría a rescatarlo. Nadie sabía que estaba allí. Pero dentro de esa cabaña rota, Martín volvió a encontrar un motivo para resistir. El 9º día despertó con una sensación extraña. Había soñado que alguien lo observaba desde la ventana. Se levantó despacio, con los músculos entumecidos, y miró hacia afuera. Nada. Solo el brillo del sol reflejado en la nieve. Pero cuando se giró, creyó ver algo moverse entre las sombras del bosque lejano. Una figura. Un punto negro que cruzaba lentamente el valle. Su corazón se aceleró. Corrió hacia la puerta tropezando. Gritó, agitando los brazos. ¡Hey, aquí! Pero el eco fue su única respuesta. La figura se desvaneció detrás de una colina. Volvió a entrar, temblando, sin saber si había visto a alguien o si su mente estaba jugando con él. Pasó el resto del día junto a la estufa, en silencio. Al caer la noche, se acurrucó en el suelo, mirando el techo. Si salgo de esta, murmuró, juro que nunca más volveré a estar solo. Afuera, la luna se elevó sobre la nieve y por primera vez en mucho tiempo el mundo no parecía un enemigo. El 10º día amaneció con una claridad que parecía imposible. No había viento. El cielo, azul pálido, se extendía como un manto tranquilo sobre las cumbres nevadas. La nieve brillaba como si cada cristal fuera un espejo diminuto. Martín despertó lentamente, con la garganta en carne viva y los labios pegados por la sequedad. Su cuerpo estaba adolorido, pero la sensación era diferente. El dolor ya no era enemigo, era la prueba de que seguía vivo. Se incorporó con esfuerzo, frotándose los brazos. Dentro de la cabaña, el aire era pesado, húmedo. La pequeña fogata que había mantenido encendida hasta la madrugada se había apagado, dejando un olor a madera chamuscada. Se levantó y abrió la puerta. La luz del sol le golpeó el rostro. Por primera vez en días, sintió calor, aunque fuera leve. Frente a él, el paisaje era interminable. Las montañas se erguían silenciosas y el valle se extendía en todas direcciones. Era un mundo vacío pero bello, un cementerio de hielo y luz. Dio un paso fuera de la cabaña y se hundió hasta las rodillas. El crujido de la nieve fue el único sonido que escuchó. Caminó unos metros. Respiró profundamente. Su aliento formó nubes de vapor que se disipaban de inmediato. Entonces lo oyó. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era distinto. Un zumbido constante, rítmico, que venía de lejos. Frunció el ceño alzando la vista. El corazón se le aceleró. Miró hacia el oeste. Entre las montañas, una figura oscura se movía en el cielo. Pequeña al principio, creciendo lentamente. Un helicóptero. La realidad tardó unos segundos en alcanzarlo. Cuando entendió lo que veía, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Gritó. Gritó con toda la fuerza que le quedaba, aunque su voz se quebraba.
Agitó los brazos, corrió torpemente sobre la nieve. ¡Aquí! ¡Aquí! La garganta le dolía como si se desgarrara por dentro, pero no se detuvo. El helicóptero siguió su ruta unos segundos. Martín sintió el alma caérsele al suelo. Pero entonces la máquina giró lentamente, haciendo un semicírculo. Lo habían visto. Cayó de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. El sonido del rotor se hizo más fuerte. El viento levantado por las hélices lo golpeó con fuerza, arrojando nieve en todas direcciones. Cubrió el rostro, pero no dejaba de mirar. Un hombre descendió con una cuerda, vestido de naranja. «¿Martín Álvarez?», gritó el rescatista. Martín apenas pudo asentir antes de perder el equilibrio. El hombre lo sujetó, lo abrazó. «Tranquilo, ya estás a salvo», dijo con voz firme. Martín quiso responder, pero solo salió un sonido ronco de su garganta. Lo envolvieron en una manta térmica y lo amarraron a la cuerda. El aire se llenó de nieve y ruido. Mientras ascendía, miró hacia abajo. La cabaña se hacía cada vez más pequeña, una mancha oscura en medio del blanco. Pero su ventana, esa pequeña grieta de luz que había visto desde lejos, brillaba con el reflejo del sol. Cuando el helicóptero se elevó por completo, Martín cerró los ojos. Por primera vez en 11 días no sintió frío. Durante el vuelo, los rescatistas le hablaban, pero sus palabras llegaban como ecos distantes. Solo entendía fragmentos. 11 días, temperaturas extremas, milagro. Le dieron agua, pero su garganta no podía tragar. Tenía la piel quemada, los labios partidos, los dedos ennegrecidos. Uno de los hombres miró el bidón de gasolina que habían encontrado junto a él y negó con la cabeza. «No puedo creerlo», murmuró. El helicóptero atravesó las nubes y dejó atrás el infierno blanco. Martín miró por la ventanilla. Abajo, la cordillera se extendía como un monstruo dormido. Por un momento, pensó que la montaña lo observaba. No con odio, sino con una especie de respeto silencioso. Cuando aterrizaron en Mendoza, el ruido de los motores fue reemplazado por otro más abrumador. Gritos, cámaras, flashes. La noticia ya se había difundido. El fotógrafo perdido, 11 días en el infierno blanco, el hombre que bebió gasolina para sobrevivir. Los paramédicos lo bajaron en camilla, cubierto con mantas, rodeado de periodistas. Martín entrecerró los ojos ante la luz. Después de tantos días de oscuridad, el mundo le parecía demasiado brillante. En el hospital, la sala olía a desinfectante y metal. El calor artificial le resultó insoportable. El cuerpo, acostumbrado al frío, protestaba. Lo conectaron a sueros, lo cubrieron con mantas eléctricas. Su piel tenía un tono azulado. Los médicos susurraban cifras, signos vitales, diagnósticos: hipotermia severa, deshidratación crítica, quemaduras internas. Uno de ellos murmuró: «No debería estar vivo». Pasaron horas antes de que pudiera dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabaña, el viento, la nieve. Escuchaba el eco de sus propios pasos sobre el hielo. En sus sueños, el silencio era absoluto. Cuando despertó, el mundo era blanco otra vez, pero ahora era el techo del hospital. Las paredes, las luces, las voces. Una enfermera le sonrió. «Tranquilo, estás a salvo». Martín intentó responder, pero la garganta no emitió sonido. Las cuerdas vocales estaban dañadas. La gasolina había dejado cicatrices en su interior. Los días siguientes fueron un desfile de médicos, periodistas curiosos. Todos querían escuchar la historia, pero él no hablaba. Solo observaba por la ventana la línea lejana de las montañas. Desde allí, tan pequeñas, parecían inofensivas. Pero él sabía la verdad, sabía lo que escondían. Una noche, cuando el hospital se sumía en silencio, Lucía entró al cuarto. Su hermana llevaba una bufanda gris y los ojos hinchados de tanto llorar. Se acercó a la cama, le tomó la mano. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente ella susurró:
Papá estaría orgulloso de ti. Martín giró lentamente la cabeza y sonrió, débil. Su voz era un hilo áspero, casi un susurro. Papá estaría enojado, dijo. Me dijo que nunca estuviera solo. Lucía rió entre lágrimas, apretando su mano. Siempre fuiste terco. Él asintió, sonriendo con dolor, y la montaña me lo recordó. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Los autos, las luces, los sonidos. Pero dentro de esa habitación, el tiempo volvió a detenerse. La montaña seguía viva dentro de él. No había terminado con él todavía. Pasaron semanas antes de que Martín pudiera pronunciar una frase entera. Las cicatrices en su garganta dolían con cada palabra. Las manos tardaron en recuperar sensibilidad. Los dedos, ennegrecidos por la congelación, parecían no pertenecerle. Los médicos decían que era un milagro que no los hubiera perdido. Pero cuando le hablaban de milagros, él solo pensaba en otra cosa, la montaña. Durante los primeros días en el hospital, su mente no distinguía entre el sueño y la vigilia. Oía el viento dentro de su cabeza, veía sombras moverse en los rincones. A veces abría los ojos y creía estar otra vez en la cabaña, con el techo a punto de colapsar. La enfermera lo encontraba temblando, con la mirada perdida, murmurando cosas sin sentido. No cierres los ojos. Si los cierras, el frío te gana. Los periodistas no tardaron en llegar. Querían la historia completa, querían el titular perfecto. El hombre que bebió gasolina para sobrevivir 11 días en los Andes. Pero él odiaba esas palabras. No le gustaban los héroes inventados. No había valentía en lo que hizo, solo desesperación, solo un instinto animal que se niega a morir. Una tarde, uno de los médicos entró a la habitación con un grabador. Le pidió permiso para registrar su testimonio. Martín se negó con un movimiento de cabeza. No todavía. No quería contar la historia desde el hospital. Quería entenderla primero. Pasaron los meses. Su cuerpo se fue reconstruyendo lentamente. Aprendió a caminar sin marearse. Aprendió a hablar de nuevo sin que la voz le doliera. Pero lo más difícil fue dormir. En las noches la mente lo traicionaba. Volvía a oír el rugido del viento, el eco de sus pasos en la nieve, el silencio absoluto. En los sueños, la cabaña lo esperaba, con la luz naranja encendida, como si lo invitara a regresar. Un día de primavera, cuando los árboles comenzaron a florecer, Lucía fue a buscarlo para llevarlo a casa. Él se negó. «Necesito volver», le dijo. Ella lo miró con espanto. «¿A dónde?» «A la montaña». Lucía intentó convencerlo, pero no pudo. Él no hablaba con culpa, sino con gratitud. «No voy a desafiarla otra vez. Solo quiero verla, darle las gracias». Una semana después, Martín subió nuevamente a la cordillera. No llevaba cámara, ni dron, ni equipo de escalada. Solo una mochila ligera y una chaqueta gruesa. El cielo estaba despejado. La nieve menos densa. El aire olía a tierra húmeda y a vida. Cada paso era un eco de los 11 días que había pasado allí, en ese mismo lugar donde casi muere. Cuando llegó a la zona donde lo habían rescatado, se detuvo. No reconocía nada. El paisaje había cambiado. La cabaña no estaba. Buscó con la mirada durante horas, caminando de un lado a otro, escarbando entre la nieve. Solo encontró fragmentos de madera y una bisagra oxidada. Se sentó en una roca y respiró. Tal vez el tiempo y la montaña habían devorado el refugio. O tal vez la cabaña nunca existió del todo. Tal vez fue una ilusión, una visión creada por su mente para darle esperanza. Y si así fue, no le importaba. Porque sin esa luz en la distancia, habría muerto. El viento soplaba suave. Cerró los ojos y escuchó. Ya no era un rugido amenazante, era un susurro, la voz de la montaña. «Gracias», murmuró. Sacó su cámara, que había mandado reparar, y la encendió por primera vez desde su rescate. El lente enfocó el horizonte. No buscó la imagen perfecta ni la luz adecuada. Simplemente tomó una foto,
una sola, el cielo azul sobre las montañas, con el viento levantando una fina neblina de nieve. Un paisaje simple, sin drama. Una fotografía que no ganaría premios, pero que contenía todo lo que necesitaba recordar. De regreso en Mendoza, comenzó a rehacer su vida, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no podía vivir rodeado de ruido. Dejó los trabajos comerciales, los eventos y las campañas. Comenzó a retratar personas, rostros anónimos en la calle, manos marcadas por el tiempo, miradas que hablaban de historias que nadie contaba. Decía que en cada arruga veía una montaña, en cada cicatriz un invierno. En una entrevista meses después, un periodista le preguntó: ¿qué fue lo que más temió allá arriba? Martín lo pensó unos segundos. Temí no morir, sino olvidarme de vivir, respondió. ¿Y qué fue lo que lo salvó? Él sonrió apenas. No fue la gasolina, fue seguir caminando. Mi padre decía que mientras te muevas, la montaña no te gana. Tenía razón. Guardó silencio y miró por la ventana del café donde estaban. Las montañas se alzaban en la distancia, cubiertas de nieve. ¿Volvería allá?, insistió el periodista. Martín bebió un sorbo de café, pensativo. Sí, pero esta vez no para luchar con la montaña, para escucharla. Esa noche, al volver a casa, se detuvo frente a la ventana. Afuera comenzaba a nevar. Observó las partículas flotando bajo la luz de la farola. Cada copo caía con una lentitud hipnótica. Sonrió. No sintió miedo, sintió respeto. Encendió su computadora y abrió la fotografía que había tomado en su regreso. La tituló «¿Qué queda del silencio?». La subió a su sitio web sin descripción ni firma. En pocos días, la imagen se volvió viral. No por su técnica ni por su composición, sino por lo que transmitía. Paz. Un año después, en una exposición de fotografía en Buenos Aires, presentó una serie titulada Supervivientes. Cada retrato contaba la historia de alguien que había pasado por un infierno distinto. Un anciano que perdió su casa en un incendio, una mujer que sobrevivió a un terremoto, un niño que aprendió a caminar después de un accidente. En el centro de la galería, enmarcada sola, estaba Lo que queda del silencio. Cuando le pidieron que explicara el significado, dijo: «No hay victoria en sobrevivir, solo aprendizaje. La vida no se trata de vencer a la muerte, sino de entender que sigue allí, esperándonos con paciencia. Yo la vi de cerca, y cuando me dejó ir, prometí no desperdiciar ni un solo amanecer». Esa noche, después de la exposición, caminó solo por las calles vacías. El viento soplaba suave. Cerró los ojos. En su mente volvió a ver la montaña, la cabaña, la luz anaranjada. Escuchó la voz de su padre una vez más. «Mientras te muevas, hijo», sonrió. Y siguió caminando. Porque al final entendió que la fuerza verdadera no está en resistir el frío, sino en no dejar que el miedo congele la esperanza.